Muy buen día para todos. En el día de hoy, junto con mis compañeros, Laura Caballero Botia, Andrés Rodríguez, Diana Mendibelson y mi persona, Laura Corredor, vamos a presentarle nuestros trabajos de actividad, costo y volumen, eh, costo, volumen, utilidad, y iniciaremos explicando el ejercicio número 3.17, donde nos dice que debemos calcular el costo el costo variable total. Entonces vamos a ir allí. La información que nos suministra el problema es, en 2011 Garrett Manufacturing vendió 410 unidades, 410.000 unidades de su producto a 68 por unidad. El costo variable por unidad es de 60 y los costos fijos totales son de 1.640.000. El problema nos exige que debemos calcular el margen de contribución, la utilidad y la utilidad en operación. Como segundo punto nos dice así, el proceso actual de manufactura de Garrett hace un uso intensivo de la mano de obra. Kate Sean, gerente de producción de Garrett, propuso la inversión en un equipo de manufactura de vanguardia, el cual aumentará algunos costos fijos anuales a 5.330.000 y se espera que los costos variables disminuyan a 54 pesos por unidad. Garrett entonces espera mantener el año siguiente el mismo nivel de ventas y precio de venta. Entonces el problema nos formula una pregunta y es, ¿cómo afectaría la aceptación de la propuesta de Shawen, su propuesta a los incisos del punto A y B en el punto 1? Recordemos que estamos viendo las unidades que vendió la empresa Garrett Manufacturing en el 2011 y aquí en el segundo punto nos están pidiendo em, cómo podrían mantener esos costos y disminuir el costo por unidad del producto para el año siguiente, que sería pues así entonces en el 2012. Y tercer punto nos pide que demos la respuesta, expliquemos la respuesta si después de calcular el margen de contribución y la utilidad en operación, tanto para el año 2011 como para el año 2012, expliquemos si Garrett debería aceptar esta propuesta que Shawen le propone para la inversión de un nuevo equipo de manufactura. Entonces, el desarrollo dice así. Primero, pues tenemos los datos del problema. Entonces, vemos que en el 2011 los productos vendidos según la información que nos suministran son 410.000 unidades. El valor por unidad son 68, el costo variable por unidad es de 60 y los costos fijos totales son de 1.640.000. Vamos a calcular los ingresos por unidades vendidas. Entonces, para hallar estos ingresos debemos multiplicar el valor por unidad, que serían 68, por el número de los productos vendidos, que en este caso serían 410. Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Básicamente es la multiplicación entre los productos vendidos por el valor por unidad. Aquí ya tenemos la fórmula para un total de 27.880.000. Luego nos pide que una vez hayamos calculado los ingresos por las unidades vendidas, debemos calcular los costos variables totales. Para ello debemos multiplicar el número de productos vendidos por el valor del costo variable por unidad. En el paso anterior calculábamos, era el valor por unidad, aquí el costo variable por unidad. Entonces, aquí vemos que son 410 unidades por 60, que es la información que me suministra el problema. El costo variable por unidad es 60. Haciendo la multiplicación de los productos vendidos por el costo variable por unidad nos da un total de 24.600.000. Para llegar a calcular la utilidad operacional, debemos antes calcular el margen de contribución. ¿Cómo calculamos el margen de contribución? Debemos restarle del valor de los ingresos el valor de los costos variables, que fue lo segundo que calculamos.
Entonces aquí podemos colocar 27.880.000 pesos menos el valor del costo variable total, que fueron 24.600.000 pesos. Cuando hacemos esta resta, automáticamente nos da un valor de 3.280.000 pesos. Por último, al hallar la utilidad operacional, pues vamos a darnos cuenta cuánto fue la utilidad en la operación en el año 2011. ¿Cómo la hallamos? Al resolverla, al hallar la utilidad operacional, este va a ser el resultado del restar el valor de margen de contribución, que fue el que hallamos aquí, menos los costos fijos totales, que aquí me lo suministra el problema. Costos fijos totales para el año 2011 fueron de 1.640.000 pesos. Entonces aquí tenemos que restarle a 3.280.000 pesos, que fue el total del margen de contribución para el año 2011, el 1.640.000 pesos que nos decía que eran los costos fijos totales anuales del año 2011 en la empresa. Esto nos va a dar una utilidad operacional de 1.640.000, ¿sí? Para ello, ya sabiendo esta información, queremos saber entonces cuánto será la utilidad operacional para el año 2012. Realizaremos entonces el mismo proceso para la proyección del año 2012, pero teniendo en cuenta que aquí en el problema nos dice que se espera que los costos disminuyan a 54 pesos por unidad el producto. Vemos que en el 2011 es de 60 pesos, pero que esperamos que para el año 2012 se reduzca a 54 pesos por unidad. Entonces, debemos tener eso presente y que también los costos fijos anuales, que serán los costos fijos anuales de ese año, son de 5.330.000 pesos. Lo que debemos hacer entonces es el mismo proceso como veníamos haciendo, hallar primero los ingresos por unidades vendidas, donde aquí vamos a calcular productos vendidos, que fueron 410 unidades al año, por el valor por unidad, que serían de igual manera 68, eso no varía. Para el año siguiente no varía. No hubo ninguna variación. Perfecto. Hacemos de igual manera la misma multiplicación. Utilizamos la misma fórmula, multiplicamos el valor por unidad de los productos por el número de los productos vendidos. Al realizar esta multiplicación nos da de igual manera 27.880.000 pesos. Para hallar los costos variables totales debemos multiplicar los productos vendidos por el costo variable por unidad, que en este caso ya no serían 60 como el año anterior, 60 pesos, sino serían 54 pesos. Al multiplicar, nos da un total de 22.140.000 pesos. Para hallar el margen de contribución del año proyectado para el año 2012, debemos restarle a los ingresos los costos variables que acabamos de calcular. 27.880.000 pesos. Le restamos los 22.140.000 pesos que obtuvimos de los costos variables totales, para una diferencia total de 5.740.000 pesos. Para hallar el margen de contribución, para hallar la utilidad operacional, entonces nos dice que la utilidad operacional será el resultado de restar el valor del margen de contribución menos los costos fijos totales. Aquí vemos que el margen de contribución para este año 2012 nos dio de 5.740.000 pesos. Y que a eso le debemos restar, los costos fijos totales para este año, que son de 5.330.000 pesos. 5.330.000 pesos. 330.000 pesos. Aquí lo vamos a convertir en pesos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí sacamos la utilidad. La utilidad de operación, entonces, igual a el margen de contribución menos
los costos fijos totales que para el año 2012 se proyectan que sean de 5.330.000 pesos, para un total de una utilidad en la operación de 410.000 pesos. Vemos que disminuye notablemente para el año siguiente, el 2012. Para el año 2011 tenemos una utilidad operacional de 1.640.000, ya para el año 2012, según la propuesta que le están proponiendo a Gareth, ya la utilidad operacional disminuye notablemente a 410.000 pesos. Este problema nos plantea dos preguntas. ¿Cómo afectaría la aceptación de la propuesta de Schoen sus respuestas a los incisos punto A y B en el punto 1? Y segundo, debemos explicar nuestra respuesta si consideramos que Garrett debería aceptar esta propuesta. Primero, viendo la afectación, em, ¿cómo afectaría la aceptación de esta propuesta en el margen de contribución y la utilidad operacional? Muy sencillo, la afectación se ve más que todo reflejada directamente con el margen de contribución, ya que vemos que hay un aumento de 2.460.000 pesos. Aquí vemos que el margen de contribución para el año 2011 son de 3.280.000 pesos y el margen de contribución para el año 2012 son de 5.740.000. Vemos una diferencia casi de 2.460.000 pesos. Y como se evidencia al calcular la utilidad operacional para el año 2012 está disminuyendo notablemente, ya que está por debajo de la utilidad de la operación del año anterior, 2011. Vemos que la utilidad de la ganancia operacional fueron de 1.640.000, ya que hubo menos margen de contribución, y para el año 2012 este margen de contribución aumenta, por lo tanto la utilidad operacional disminuye. Con base a esto, analizando el problema, consideramos que no debería aceptar la propuesta, que Gary no debería aceptar la propuesta ya que se le aumentarían los costos fijos totales y se disminuiría grandemente la utilidad en la operación. Les agradezco y le doy paso a mi compañero y a mi compañera, a mis compañeros, para que continuemos explicando los ejercicios próximos. Muchas gracias. Buen día, compañeros y docentes. Mi nombre es Manuel Andrés Rodríguez. El día de hoy vengo a presentarles el trabajo de costos, volumen, utilidad. En este caso, pues vamos a desarrollar el punto 3.19, el cual pues nos indica: la empresa de Super Donut posee y opera 6 tiendas de venta de rosquillas en Kansas City y en sus alrededores. Suponga que a usted le han dado los siguientes datos corporativos presupuestales para el año siguiente. En este caso nos brindan un valor de ingresos por 10 millones, un valor de costos fijos por 1.800.000 y un valor de costos variables por 8 millones. Los costos variables cambian con respecto al número de unidades vendidas. Nos solicita que calculemos la utilidad en operación presupuestada para cada una de las siguientes alternativas con respecto a los datos originales del presupuesto. Bueno, como primer punto, nos pide que tenemos que generar un aumento del 10% en el margen de contribución, manteniendo constantes los ingresos. Si nos damos cuenta, pues ya acá como tal el ejercicio ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? Pero vamos a poner los datos que son. Entonces, aquí nos indican, primero, datos que tenemos. El ingreso total, que son los 10 millones, que lo tenemos acá en la parte de arriba. Costos variables, que son 8 millones, que los tenemos acá en la parte de arriba. La contribución marginal la obtenemos de la resta de los 10 millones del ingreso total menos los costos variables por 8 millones. Esto nos da 2 millones. Bueno, ¿qué otro dato tenemos? El costo fijo, que nos dan un valor de 1.800.000. Nuevamente, para obtener la utilidad operativa es una resta entre la contribución marginal y el costo fijo. Esto nos da un valor de 200.000. Pero ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide un aumento del 10% en el margen de contribución, o sea, en los 2 millones. Tenemos que tener en cuenta que los ingresos siempre van a ser los mismos. O sea, en este momento nosotros no podemos tocar el ingreso total. Entonces, nos vamos a parar en la casilla de contribución marginal.
vamos a irnos a la pestaña de datos, vamos a irnos a la pestaña de análisis de hipótesis y vamos a darle clic en buscar objetivo. ¿Qué valor necesitamos ahorita en este momento? Nos dice que es un aumento del 10%. Nos dice que es un aumento del 10%. Entonces, en este momento, el 10% de los 2 millones, es una multiplicación rápida, 2 millones por el 10%, eso nos da 2.200.000. Entonces, ese valor lo vamos a buscar en la pestaña, acá en buscar objeto, y lo vamos a poner en la celda de costo variable, ya que aquí el enunciado nos dice que no podemos tocar los ingresos. Y en el enunciado de arriba nos dice que los costos variables cambian con respecto al número de unidades vendidas. Entonces le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos dice que en este momento el costo variable disminuye a 7.800.000, la contribución marginal queda, como lo indicamos, en 2.200.000 y la utilidad operativa en este momento nos daría 400.000 pesos. En el punto número 2 nos pide un decremento del 10% en el margen de contribución manteniendo constante los ingresos. Entonces, como lo venimos viendo, ingresos totales, bueno, datos que tenemos, ingresos total 10 millones, costos variables 8 millones y los costos fijos por 1.800.000. En este momento nos indica que el decremento del 10% es en el margen de contribución, acá en este valor de los 2 millones. Este valor lo conseguimos en la resta de los ingresos totales y los costos variables. Entonces, nuevamente nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, tenemos la celda seleccionada. Vamos a buscar el valor de 1.800.000, que es el valor del decremento del 10%. Esto nos da un costo variable de 8.200.000 y una utilidad operativa de 0. En el punto número 3 nos pide que generemos un incremento del 5% en los costos fijos. En este punto, entonces ya tenemos un cuadrito aquí en esta parte, en este lado, donde el 5% del 1.800.000 que tenemos inicialmente como costo fijo es un valor de 90.000 pesos, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo único que tenemos que hacer es a ese 1.800.000 sumarle los 90.000 pesos y eso nos va a generar una utilidad un poco menor que sería 110.000 pesos. En el cuarto punto nos pide que generemos un decremento del 5% en los costos fijos. Tenemos como costos fijos el 1.800.000 menos, en este caso sería negativo, los 90.000, que es el 5% del 1.800.000. Esto nos da una resta entre la contribución marginal y el costo fijo de 290.000 pesos. Continuamos. En el quinto punto nos pide un incremento del 8% en las unidades vendidas. En este momento, ese 8% nos va a afectar el valor del ingreso total y el costo variable. ¿Por qué? Porque pues a mayor incremento en ventas, pues mayor ingreso y mayor costo va a generar en este momento pues el tema de la empresa. Entonces, el ingreso total tenemos un valor inicial de 10 millones de pesos. A esto le tenemos que agregar el 8% de las unidades vendidas. ¿Cómo lo hicimos? Pues a los 10 millones le sumamos pues los 10 millones y esto lo multiplicamos por el 0,08% para un valor final de 10.800.000. Esta misma operación la realizamos en el costo variable, que el costo variable inicialmente eran los 8 millones de pesos y ahora tenemos un costo variable de 8.640.000 pesos. Acá los datos nos cambian, ya que pues la contribución marginal, recordemos que es una resta entre el ingreso total y el costo variable, para un valor final de 2.160.000 pesos. El costo fijo sigue siendo el mismo, pero la utilidad operativa nuevamente nos cambia al realizar una resta entre la contribución marginal y el costo fijo, dándonos una utilidad operativa de 360.000 pesos.
Pasamos al punto número 6, donde nos pide un decremento del 8% en las unidades vendidas. Entonces, nuevamente nos sigue afectando el ingreso total y el costo variable. A menos unidades vendidas, menos va a ser el ingreso que va a obtener la empresa y menos va a ser el costo que va a generar la empresa. Entonces, acá tenemos 10 millones de pesos al cual le vamos a generar una resta del 0,08%. Esto nos va a dar un valor de 9.200.000. Nuevamente el costo variable, tenemos un valor inicial de 8 millones de pesos, el cual al restarle el 8% nos va a dar un valor de 7.360.000 pesos. La contribución marginal se va afectada ya que son una resta entre los ingresos totales y el costo variable. Nos da un valor de 1.840.000 pesos. El costo fijo se sigue manteniendo y obtenemos una utilidad operativa de 40.000 pesos. Continuando con el punto número 7, en donde nos piden un incremento del 10% en los costos fijos y un incremento del 10% en las unidades vendidas. Aquí ya tenemos dos datos que nos adicionan. Entonces el primero, pues tenemos un ingreso total de 10 millones de pesos. Recordemos que ese es el valor inicial que nos dan en este momento. A estos 10 millones de pesos nos piden que le tenemos que hacer un incremento del 10%. De este 10%. Entonces, eso nos da un valor de 10 millones por el 10%, nos da un valor de 11 millones de pesos. Esto nos afecta el costo variable. ¿Por qué? Porque al igual tenemos que generar un incremento. Como generamos más ingresos, más salidas, pues obviamente se nos va a generar un costo mucho mayor. Entonces, a este costo variable también le tenemos que agregar el 10%. Eso nos equivale a 8.800.000 pesos. La contribución marginal no sube porque, pues obviamente se generó un mayor ingreso, mayor costo, mayor contribución marginal. El costo fijo que nos indica un 10%. Este costo fijo, perdón, es el 10% de este costo fijo es 180.000 pesos. Entonces al 1.800.000 le vamos a agregar ese valor y la utilidad operativa nos cambia también al momento de restar la contribución marginal y el costo fijo. Nos da una utilidad operativa final de 220.000 pesos. Continuamos con el último punto que nos pide un incremento del 5% en los costos fijos y un decremento del 5% en los costos variables. Entonces, en los costos fijos tenemos que tener un valor inicial de 1.800.000 más el 5% que son 90.000 pesos, nos cambia a 1.890.000. Los costos variables, recordemos que son 8 millones de pesos, menos el 5% son 7.600.000. Este costo variable, al momento de disminuir, se arrastra automáticamente el valor del ingreso total. ¿Por qué? Porque a menor costo, menor ingreso. Entonces, a los 10 millones también le tenemos que restar el 5%. Esto nos da un valor de 9.500.000 en ingreso total, en costo variable 7.600.000, en contribución marginal, al momento de generar una resta de los 9.500.000 y los 7.600.000 nos da un valor de 1.900.000. El costo fijo con el 5% nos aumenta generando una utilidad operativa de 10.000 pesos al final. Ok. Buenas noches, compañeros y docente. El día de hoy vengo a explicar el ejercicio 3.20 de contabilidad. En este nos plantean que la compañía Doral fabrica y vende bolígrafos. Actualmente se venden 5 millones de unidades por año a un precio de 0,50 por unidad. Los costos fijos son de 900.000 pesos anuales y los costos variables son de 0,30 por unidad. Entonces debemos considerar cada caso de manera separada. El primero es cuál es la utilidad en operación actual, anual actual.
cuál es el punto de equilibrio actual expresado en términos monetarios. Debemos calcular la utilidad en operación para cada una de las siguientes alternativas también. Entonces, vamos a empezar con costo, volumen, utilidad. Entonces, acá podemos poner que son 0,50 y acá es 0,30. Como obtuvimos estos valores acá, lo voy a volver a realizar para que sepamos de dónde salieron. Entonces, estos valores los elegí yo. Entonces vamos a, lo que vamos a hacer es multiplicar los ingresos por estos conceptos o unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fijar la fórmula para que únicamente debamos arrastrar y pues sea mucho más fácil. Igualmente hicimos lo mismo acá en el, en el valor unitario. Pues lo que hicimos fue multiplicar 0,30 por concepto de unidad. Lo mismo, fijamos 4 y arrastramos la fórmula para que sea mucho más. La contribución marginal la sacamos por medio de ingresos y valor unitario. Y pues fue mediante la resta de estas dos. Entonces, para obtener la contribución marginal de cada concepto, lo que se hizo fue restar el valor unitario con la contribución marginal. Y esa fórmula se arrastró a todas las celdas para pues, que se hiciera la operación automáticamente. Entonces ya para el costo fijo nos damos cuenta que en el ejercicio nos dicen que es de 900.000 pesos anuales. Entonces ese valor lo vamos a poner aquí, 900.000 pesos. Entonces ese valor también lo vamos a arrastrar todas las celdas porque pues es el costo fijo que tiene todo el tiempo. Entonces luego sacamos la utilidad operacional anual, la cual se obtiene restando la contribución marginal con la utilidad operacional anual de cada uno. Entonces lo mismo, se resta y se arrastra a todas las celdas. Entonces acá lo que podemos observar es que está en números rojos, o sea, es decir, que hay pérdidas. Entonces también podemos decir que a partir de las 4.600 unidades se empieza a observar que ya hay una utilidad sobre los productos. Entonces, como tal, este sería el primer punto, porque la utilidad operacional anual es de 100.000 pesos. Entonces, ahora ya vamos a pasar a los puntos de equilibrio. Entonces, en este punto de equilibrio tenemos que el precio de venta, entonces es de 0,50. Esto significa que bueno, vamos a ingresar lo que son, lo vamos a eliminar. Precio de venta es 0,50. Utilidades a vender serían, entonces vamos a tomar el punto de equilibrio, entonces acá vamos a decir que el precio de venta es de 0,50 y el costo variable unitario es de 0,30 como los datos que nos dieron aquí arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos como costo fijo 900.000 pesos. Ahora el ingreso total es igual al precio de venta por las utilidades a vender, el cual es un valor pues desconocido porque no lo tenemos. Y acá sería exactamente igual. Entonces es el costo variable unitario
por las unidades a vender que tampoco las conocemos. Y la contribución marginal es el ingreso total menos el costo total. Entonces podemos decir que la utilidad operativa es la contribución marginal menos el costo fijo. Entonces en este caso es menos 900.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer estas utilidades a vender? Entonces nos vamos a parar acá en menos 900.000 pesos. Nos vamos a datos. En datos le damos buscar objetivo. Esa casilla es 0, cambiando la celda por la de utilidades a vender y le vamos a dar aceptar. Entonces acá lo que nos dice es que la utilidad operativa es de el 0%. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es darle ese aumento al costo de valor unidad. Entonces lo que hacemos es sumar el valor unidad con el aumento que sería el de 0,04, sería 0,34. Entonces acá vamos a ingresar manualmente o también podemos hacer esto igual, ¿no? 5 millones que fueron las unidades vendidas. Y como sacamos los costos variables es multiplicando el costo de valor de unidad con los costos, con las cantidad de unidades vendidas, que fueron 5 millones. Entonces, los costos variables son 1.700.000. Entonces, pasamos al tercer punto, el cual nos establece que hay un aumento del 10% en los costos fijos y un aumento del 10% en las unidades vendidas. Entonces, como acá son ingresos de unidades vendidas, entonces lo que tenemos que hacer es acá en ingresos poner las unidades vendidas que hubo en los ingresos. Entonces, en este caso serían 2.500.000. Entonces, el aumento del 10% se saca multiplicando 2.500.000 por el 10%. Y así de esta forma, a los ingresos les podemos sumar el aumento del 10% y esto nos daría un total de 2.750.000. El costo de valor por unidad sigue siendo el de 0,30 y acá en cantidad de unidades vendidas tomamos este valor, o en este caso estaría mal porque pues debería ser el que obtuvimos arriba, lo vamos a dejar con el que acá obtuvimos arriba. Y para sacar la contribución marginal, lo hicimos mediante el total de ingresos menos la contribución menos los costos variables, nos da la contribución marginal. Entonces acá pasaríamos al punto de equilibrio
Perdón, pasaríamos a los costos fijos. Entonces, como tenemos que los costos fijos son 900.000 pesos, se le haría un aumento del 10%, que en este caso sería pues a los costos fijos, pues vamos a multiplicar por el 10%. De ahí nos darían, y esto lo sumamos. Sumamos los 900.000 con el aumento del 10%, y nos damos cuenta que la utilidad operativa es la contribución marginal menos la utilidad operativa. Perdón, menos los costos fijos, esa sería nuestra utilidad operativa, que sería en este caso de 260.000 pesos. Entonces aquí sí podemos pasar al costo de volumen de utilidad, con lo cual tenemos que el precio de venta es de 0,50, la cantidad de unidades vendidas es de 5 millones. Esto significa que el ingreso total es de 2.500.000 pesos, y los costos variables son iguales a 1.700.000. La contribución marginal es el ingreso total menos los costos variables, eso nos da 800.000 pesos. Y pues los costos fijos son los que hemos tenido desde un principio, que son 900.000 pesos. Entonces esto significa acá que la utilidad operativa está dando negativa, es decir, que está en pérdida. De aquí ya podemos pasar. De acá ya podemos pasar al punto cuarto, en el que nos dice que hay un decremento del 20% en los costos fijos y un decremento del 20% en el precio de venta. También hay un decremento del 10% en el costo variable por unidad y un aumento del 40% de las unidades vendidas. Entonces, ¿cómo obtuvimos estos resultados? De la siguiente forma. Los costos fijos siempre van a ser 900.000. Entonces vamos a dejarle como pues que es un valor que no cambia. 900.000. Entonces, un decremento significa que le debemos restar ese porcentaje. Bueno, entonces en este caso, los 900.000 serían por el 20%, que es el decremento, o sea, 180.000 pesos. El total de costos fijos es los costos fijos menos el decremento del 20%. Acá lo tendríamos y quedarían 720.000 pesos. El precio de venta también es un valor fijo, siempre lo vamos a tener que es el mismo. Y a este se le va a hacer decremento del 20% también. Entonces quedaría en 0,10. El total de precio de venta sería de 0,50 menos el decremento del 20%, sería 0,40. Y las cantidades vendidas siempre van a ser 5 millones. Entonces, en este caso, el precio de venta se le va a multiplicar a las cantidades vendidas, lo que nos da un total de 2 millones de pesos. Entonces, acá para el costo variable también es un valor fijo, el cual está acá arriba, ¿no? 0,30. Y lo mismo, se le hace el decremento del 10%, entonces que por el 10% es igual al 0,3, y el total de costos variables es la resta del costo variable menos el decremento. Igualmente las cantidades vendidas, esta es fija, y hacemos exactamente lo mismo que arriba. Entonces al total de costos variables le multiplicamos las cantidades vendidas, lo que nos da 1.350.000. Entonces aquí vamos a pasar a las utilidades vendidas, que son a las unidades vendidas, perdón, que serían los 5 millones que tenemos desde el principio, nos dicen que vendimos, y se le va a hacer un aumento del 40%. Entonces aquí se hace exactamente lo mismo. Es igual, este,
por el 40%. Ay, el 40%. Entonces son 2 millones de pesos. Y el total es sumando las unidades vendidas más el aumento del 40%, eso nos da 7 millones de pesos. Y acá con los ingresos hacemos exactamente lo mismo. Entonces dijimos que los ingresos son de 2.500.000 que están acá. Estos son los dos valores que estamos manejando. Y entonces para los ingresos lo que se va a hacer es, pues ponemos ese valor, el total de costos variables que son, pues es el resultado que nos dio anteriormente. La contribución marginal se saca restando los ingresos menos el total de costos variables y así sacan la contribución marginal. Entonces el total de costos fijos siempre es 900.000 y la utilidad operativa la obtenemos restando la contribución marginal menos el total de los costos fijos. Ya hablando, ya saliendo del costo de volumen de utilidad, podemos pasar al punto de equilibrio. Entonces, en vamos a eliminar esto acá. Entonces, nos dice que el precio de venta es de 0,50. No estaría bien. Utilidades a vender es un dato que no tenemos. Y el ingreso total, pues, es el precio de venta por las utilidades a vender. Entonces, el costo variable unitario también es el que ya tenemos fijo y establecido, que es de 0,30. Y las unidades a vender tampoco las tenemos. Y esto se destaca exactamente igual que arriba, multiplicando el costo variable unitario por las unidades a vender. Entonces, la contribución marginal es la resta entre el ingreso total y el costo total. Pero pues como en este caso no los tenemos, entonces ya los vamos a sacar. Tenemos el costo fijo, que son 900.000, el incremento que sería 90.000, porque se incrementa un 10% según lo que nos dicen en el enunciado, y el total costo fijo sería de 990.000, lo que nos dejaría una utilidad operativa de menos 990.000. ¿Por qué? Porque pues se resta la contribución marginal con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá para poder sacar las unidades a vender? Entonces sería también irnos a datos, hipótesis, buscar objetivo y le vamos a decir que a ese valor, con el valor 0, cambiando la celda a unidades a vender, vamos a dar así. Acá nos diría que nos dice que la unidad operativa es de 0 y que las unidades a vender son 198.000. Vamos a poner el mismo formato, el formato, 1.980.000. Entonces ya aquí podemos pasar al punto de equilibrio en el cual nos piden el precio de venta, que pues ya tenemos ese valor fijo que es 0,50 y lo mismo, se hace el incremento del 10%, es tomando el precio de venta eh, por el 10%. Em, y pues el precio total de venta se calcula sumando el precio de venta más el incremento del 10%. Entonces, en este caso sería 0,55. Las unidades a vender, las unidades a vender se sacan de igual forma, entonces pues vamos a acá eliminarlo pues para hacerlo de 0. El ingreso total equivale al precio total de venta por las unidades a vender. El costo variable unitario es de 0,30, que es el costo que ya tenemos establecido. Las unidades a vender, lo mismo ya las buscamos y el costo total depende de las unidades a vender. La contribución marginal es el ingreso total menos las unidades a vender. Y el costo fijo es de 920.000.
¿Por qué? Porque pues es el costo fijo más un incremento pues de 20.000 pesos. Lo pusimos manualmente. Utilidad operativa, entonces sería de 920.000. Entonces, para poder sacar las unidades a vender, lo que vamos a hacer es lo que hemos estado haciendo, irnos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y con el valor cero, cambiando la celda a unidades a vender. Y aquí obtendríamos nuestra utilidad operativa que sería de 0% y las unidades a vender serían de 1.672.727 pesos. Atención y hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Diana y les voy a explicar uno de los ejercicios de costo, volumen, utilidad e impuesto sobre las utilidades. Bueno, entonces acá nos dan un caso, dice que Express Banquet tiene restaurantes que abren 24 horas del día. Los costos fijos para los dos restaurantes totalizan en forma conjunta 459.000 por año. El servicio varía desde una taza de café hasta comidas completas. La cuenta promedio por cliente es de 8.500. El costo promedio de los alimentos y otros costos variables para cada cliente es de 3.400. La tasa de impuestos sobre las utilidades es del 30%. La utilidad neta deseada es de 107.100. Acá nos dicen que calcule los ingresos que se necesitarán para obtener la utilidad neta deseada. Bueno, yo acá tengo ingresos. Los ingresos son de 8.500. Costos variables dice que de 3.400. Costos fijos dice que 459.000 entre los dos restaurantes. La tasa de impuestos dice que es del 30%. Y la utilidad neta deseada es de 107.100. Bueno, utilidad neta deseada 107.100. Y la tasa de impuestos del 30%. Bueno, entonces para hallar la utilidad neta deseada, tomo los costos fijos, luego, no, así los divido por variables, costos, los divido por los costos variables. No, perdón, por los ingresos menos los costos variables, que son de 3.400. Cierro. Ay, perdón, estoy. Punto de equilibrio. Ay, la embarré. México. No, perdón. Me equivoqué. No. Acá es la utilidad neta deseada, perdón. Lo dimos por el 30%. No, lo divido por la tasa de impuestos que es del 30%. Nos da un total de 357.000, que serían los ingresos que debemos tener para conseguir la utilidad neta deseada. Ahora sí. Punto de equilibrio. Dice que cuántos clientes se necesitan para alcanzar el punto de equilibrio y para obtener una utilidad neta de 107.100. Entonces, costos fijos, dice que es, bueno, voy a copiar la información de acá. Cuenta promedio por clientes y vamos a esto.
Bueno, ahora sí. Entonces vamos a encontrar clientes requeridos para un punto de equilibrio. Entonces ahora sí. Voy a tomar los costos fijos, los divido por la cuenta promedio por cliente. Cliente menos los costos variables por cliente. Costos variables por cliente, sí. Y eso nos da un total de 90 clientes, que sería el punto de los clientes que se necesitan para encontrar un punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más piden? Calcule la utilidad neta si el número de clientes es de 170.000. Bueno, entonces igual acabo de copiar esta información. Costos fijos. No, perdón. Esta información. Número de clientes dice que es 170.000. La contribución marginal. La contribución marginal la sacamos restando el costo restando los ingresos menos los costos variables por cliente. Es un total de 5.100. Y los costos fijos dice que son 459.000. Entonces, ahora sí, entonces acá sacamos los costos fijos. No, perdón, la contribución marginal es la contribución marginal menos los costos fijos, que serán de 459.000, más costos fijos, y lo dividimos por el número de clientes, que son 170.000. Número de clientes, sí. Entonces tenemos que la utilidad operativa por cada cliente es de 5.097. De 5.097.000 por cliente. ¿Sí? Bueno, eso ha sido toda la explicación. Gracias.